Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestros desayunos de trabajo virtuales, este espacio desde el cual la bolsa da la visión del mercado, las estrategias de inversión y siempre contamos con participantes, amigos, expertos, digamos, analistas del mercado, como es en este caso el equipo de Megacueme, donde gratamente vamos a recibir a Rodrigo Benítez, que es economista jefe de la administradora de fondos, y a Diego Gallo, director de canales y nuevos negocios de la administradora. ¿Cómo andan Rodrigo y Diego? Un placer tenerlos con nosotros nuevamente en este año. ¿Qué tal, Julio? Buen Buen día, día, ¿cómo Julio. estás? Buen día a todos. Acá Bueno, estamos, días movidos. Gracias por el espacio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, un placer. Y la verdad que en este contexto que estamos transitando después de la eliminación de las LEFI, donde el mercado monetario de alguna manera se está acomodando y donde de alguna manera todos estamos adaptándonos, digamos, a esta nueva coyuntura, eh, poco tenemos mucha expectativa de escucharlo, fundamentalmente a Rodrigo por el view que tienen desde la administradora respecto de lo que está pasando, ¿no? Esta nuevo escenario de volatilidad de tasas, digamos, que por ahí no nos tenía acostumbrado, digamos, y que de alguna manera está condicionando también las decisiones de inversión de muy cortito plazo, digamos, ¿no? Y que eventualmente, en la medida que estos desequilibrios se mantengan en el tiempo, también, como hemos visto, puede llegar a afectar la actividad económica, digamos, ¿no? En la medida que estos niveles de tasa por ahí tan altos se mantengan en el tiempo. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar con la actividad. Rodrigo, te dejo paso para que vos arranques con la presentación. Perfecto, Julio. La actividad Muchas gracias. la estamos grabando para poder participarla a todos aquellos clientes, agente productor, idóneo, agente de negociación, que no pueden participar en la actividad por tema horario, agenda, lo que sea. Así que, como siempre, las preguntas, si bien son al final, pero por ahí, como me comentaba Diego recién, si hay algún tema específico que desean puntualizar, lo pueden interrumpir. Total, la idea de esta actividad es que sea algo no tan magistral y que la gente pueda participar de alguna manera, como un desayuno que antes hacíamos acá en forma presencial, digamos, ¿no? Así que bueno, Rodrigo, adelante. Dale, perfecto. Mil gracias, Julio. Me quedo con los disparadores que dijiste, ¿no? Entender por qué esta volatilidad en las tasas de interés y qué podemos esperar un poquito hacia adelante, ¿no? Creo que es un poco las preguntas que nos estamos haciendo todos. Entender esta fase del programa económico y las implicancias que está teniendo y las decisiones que estamos tomando todos en términos de administración de carteras, ¿no? Creo que un poquito uno tiene que marcar una hoja de ruta que tiene un punto de inflexión y que explica mucho de lo que estamos viendo. Creo que tenemos una hoja de ruta dentro del programa económico de acá a octubre y una mirada completamente distinta desde noviembre en adelante. Si uno si analiza esta fase 3 del programa económico, entiende que tenía un objetivo claro, que era entrar al periodo electoral sin incertidumbre cambiaria, ¿no? Entrar al periodo electoral sin la duda de qué va a pasar con el tipo de cambio el día después. Entonces dijeron, vamos a flotar a partir de abril. No vamos a tener duda de si sigo con el crawling o no sigo con el crawling, porque todo el mundo va a dolarizar pensando que el día después de las elecciones no hay más crawling. Lo sacamos antes. Y esa fue la jugada, diría hasta magistral, pero esa es una palabra que usaste vos recién. Esa fue la jugada magistral del gobierno. Dijo, rompo las expectativas. Todo el mundo está esperando que esto va a pasar después, lo vamos a hacer antes y que entre el tipo de cambio flotando en las elecciones y que nadie tenga duda qué va a pasar el día después. Así no tenemos todo un proceso de dolarización de carteras y volatilidad como tenemos siempre en los procesos electorales. Se veía bien, de hecho Ujú. arrancó muy bien, pero arrancó muy bien en un programa
que tiene una estructura, y esto después lo miran tranquilos, pero tiene una estructura de transición, ¿sí? Una estructura de transición. Esta flotación del tipo de cambio arrancó con control de agregados monetarios. Nosotros veníamos de fijar un esquema de tipo de cambio, de fijar el tipo de cambio. No, no fijo el valor, pero sí una depreciación constante. Todos sabíamos cuánto iba a valer el dólar mañana. Cuando entramos en la flotación, pasamos al control de agregados monetarios, que es controlar la cantidad de dinero. Esa es la variable de control del Banco Central. Ahora, cuando yo controlo la cantidad de dinero, dejé, como nos gusta decir a los economistas, endógenos o que define el mercado, dos variables. El tipo de cambio, y todos estábamos recontentos porque cuando dijimos el tipo de cambio va a flotar, lo que queríamos era eso, que tenga algo de volatilidad y que corrija según oferta y demanda de dólares, y la tasa de interés que no lo discutimos tanto. Entendimos que venía, pero no entendimos la magnitud que iba a tener. Como siempre le tenemos miedo al tipo de cambio, la flotación del tipo de cambio empezó a ser entre bandas. Pero la flotación de la tasa de interés no tuvo ninguna banda. Y cuando uno entra en un esquema de control de agregados monetarios, que históricamente se ha usado como una herramienta transitoria para llegar a esquemas más avanzados de metas de inflación, la volatilidad de la tasa de interés puede ser mucha. Y bien que lo aprendimos en estos días. ¿Sí? ¿Por qué no tuvimos tanta volatilidad de tasa de interés y cómo funciona la tasa de interés en un esquema con bandas, control de cantidad de dinero y bandas? Básicamente el control de cantidad de dinero lo que nos dice es si la cantidad de pesos que hay en la economía excede a la demanda real de dinero, el tipo de cambio se va a ir al techo de la banda, pero como me van a sobrar pesos, la tasa de interés debería ser más baja. Por dos motivos. Primero, porque el carry, que es la tasa medida en dólares, versus el techo de la banda, es poco lo que necesito de tasa de interés para estar ganando en dólares. Y segundo, porque me sobran pesos. Entonces, desde toda lógica, cuando el tipo de cambio iba al techo de la banda, la tasa de interés baja. ¿Sí? Cuando el tipo de cambio va al piso de la banda, es porque la economía está con menos dinero, ¿no? Me sobran menos pesos y lo lógico es que las tasas de interés sean un poco más altas y de hecho te cubran de una eventual depreciación hasta el techo de la banda. Esa era la lógica, ¿no? Así tenía que funcionar. Hasta que el diablo metió la cola, ¿no? Algo pasó. Entendemos que algo pasó, algo cambió, y hoy, yo ponía en el título de la presentación, estamos tratando de encontrar el punto de equilibrio entre el tipo de cambio y la tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que pasaron dos cosas. Una que el mercado igual, a pesar de esta flotación, empezó a entender que el punto actual de equilibrio del tipo de cambio no era tan natural, que estaba un poquito forzado. ¿Sí? ¿Por qué el mercado entiende que el tipo de cambio está un poco forzado? Porque empieza a haber intervenciones en el mercado de futuro para que no vaya por arriba de determinados valores que no eran el techo de la banda. ¿No? Cuando vemos que el Banco Central empieza a intervenir en futuros, cuando el tipo de cambio supera los 1300 y no en los 1450, que era el valor del techo de la banda, empezamos a tener alguna preocupación. Y la segunda preocupación es cuando las tasas de interés dejan de funcionar con este equilibrio que yo planteaba antes, que es cerca del techo de la banda las tasas son más bajas, cerca del piso de la banda las tasas son más altas. Si la tasa es muy alta, me baja, me saca dinero del medio y me debería bajar el tipo de cambio. Ese equilibrio dejó de funcionar. Y básicamente deja de funcionar por un tema de expectativas y por un tema de el rol que tiene el factor tiempo cuando yo tengo un evento muy disruptivo marcado en la agenda, como son las elecciones en la historia reciente argentina. Cualquier tipo de elección con cualquier gobierno y cualquier programa económico en Argentina genera disrupción. Nos generó ese problema. ¿Y qué empezó a aparecer? Empezó a parecer que el mercado estaba arbitrando o operando con tasas, ¿sí? Y precios en los mercados de futuros por arriba del techo de la banda. O sea, el mercado empezó a dudar de la continuidad del techo de esa banda. ¿Por qué duda de la continuidad del techo de esa banda? Porque ve que el interés abierto va creciendo de una manera muy fuerte. ¿Sí? Y porque ve que mientras el tipo de cambio flotaba dentro de algunas subbandas entre 1100 y 1200 estaba todo tranquilo, cuando quebró
el 1200 y se fue casi hacia el 1400, notó mucha preocupación en el equipo económico y notó que empezaron a tomar decisiones, ¿no? Y hoy que estás viendo que de marzo en adelante los contratos de futuros ayer cerraron por arriba del techo proyectado de la banda y que el Banco Central interviene en esos contratos tratando de vender dólares futuros, que no son dólares, son pesos, ¿no? Por arriba de ese techo de la banda. Tenemos la sensación de que esto puede ser una situación, como vos planteabas antes, de desequilibrio, que es Mm, transitorio, que debería durar hasta octubre y que en definitiva toda esta idea de erradicar el riesgo cambiario en el proceso electoral, lo pensaste bien y te salió mal, ¿no? Lo mm, pensaste bien, lo encaraste bien y te salió mal. En el medio hubo un ruido muy, muy grande para que esto suceda, que fue algo que ustedes también mencionaron, tanto Diego como vos, que fue la eliminación de las LEFI, ¿no? mm, Y entender qué rol tuvo la eliminación de la LEFI y en base a eso, cómo tenemos que estar mirando estas semanas que nos quedan por delante. ¿Qué eran las LEFI? Más allá de la lógica de que era un instrumento emitido por el Tesoro, pero que operaba el Banco Central, lo más importante era que era una herramienta que usaba el Banco Central para ponerle un precio al dinero al final del día. ¿Sí? Era una última rueda de los bancos con el Banco Central, 8:30 de la noche, en la cual los bancos aplicaban cualquier saldo excedente que habían tenido, ¿sí? A un precio fijo. Ya sabían, esa tasa era 29 TNA. No tenías ninguna incertidumbre sobre cuál era ese precio. Por lo tanto, en el resto del día sabías cuánto podías pagar por esa liquidez. Si aparecía alguna oportunidad de mercado anterior, la podías tomar, pero tenías un piso. Por lo tanto, tenías certeza de que esa operación al banco nunca le iba a generar un spread negativo. Ese era el instrumento de cualquier tasa, como se define afuera, que le dicen overnight, es dinero por una sola noche, ¿no? Lo ujú, tiene la Reserva Federal, los tienen los principales bancos centrales del mundo, prácticamente todos funcionan con alguna tasa overnight, inclusive los que controlan cantidad de dinero que desde el punto de vista teórico puro, uno dice si controlo cantidad de dinero no debería estar definiendo una tasa de interés, pero en general lo que se pone es una tasa de interés por debajo de la de equilibrio de mercado como para asegurar el precio de estas transacciones. ¿Qué se buscaba con esto? Que la liquidez al final del día pierda valor, ¿sí? Que el premio por estar líquido, cortito, sea más bajo. mm, Y con eso que el inversor que quería una retribución más alta para sus pesos, positiva en términos reales, positiva con respecto a la devaluación esperada, vaya a instrumentos más largos. Y le ponemos nombre, ALECAPS. Muchachos, mm, vayan a ALECAPS. ¿Querés más tasa? Vayan a ALECAPS, estiren duration y ayuden al Tesoro a armar un perfil de vencimientos un poco más holgados para su deuda en pesos. ¿Qué falló? Porque ya creo que no hace falta que lo diga, que por ahora esto no viene saliendo. Lo que falló es que cuando empezaron a sobrar muchos pesos al final del día, bajó muy fuerte la tasa de caución y algunos empezaron a ver premio en apalancarse con esa tasa y presionar sobre el tipo de cambio. Y eso es lo que al equipo económico no le gustó y dispara un poco los conflictos o las diferencias que estamos viendo ahora eh, entre el equipo económico, bancos y demás ujú, actores de mercado, donde la decisión ha sido no podemos dejar que la liquidez sea tan barata en un proceso preelectoral, esas tasas tienen que estar en otro nivel. Y acá empieza toda la discusión de si no puedo reabsorber esos pesos con una tasa en una licitación de mercado, como son las LECAPs, la herramienta que va a estar usando el Banco Central para sacar pesos del mercado y que suban las tasas cortas van a ser los encajes. Y vamos un poco a esa discusión hacia adelante. ¿Cuál es esa discusión? El central, si quiere mantener tranquilo el tipo de cambio, necesita de corto plazo primero recomponer la operatoria diaria, ¿no? Que este tema de la tasa overnight encuentre un poco más de estabilidad. No, no sabemos a qué valor, pero sí que encuentre más estabilidad.
Para eso tiene que convencer al mercado sobre la solvencia del modelo cambiario, esto que yo planteaba antes de que los valores de las tasas fijas expresados en tipo de cambio y la curva de futuros estén alineados dentro de la banda. Y eso implica que también necesitas transitar sin estrés el roleo de la deuda en pesos. Deuda en pesos que hoy tiene una magnitud significativa, fíjense, es 1,7 veces la masa monetaria, la cantidad de pesos totales que tiene la economía. Está en ese rango. A pesar de las tasas muy altas que se están pagando, mantiene esa relación, no se está disparando. Si lo mido en términos del PBI, que lo vamos a ver más adelante, son 30 puntos. Que una economía como la Argentina tenga 30 puntos de deuda del tesoro, 30 puntos del PBI, de deuda del tesoro en moneda local, diría que hasta es saludable. Siempre lo tuvimos en moneda extranjera y no en moneda local. Es hasta deseable, pero tenemos un problema de perfil de vencimientos, que es lo que me complica un poco toda esta gestión con los bancos y cómo voy logrando el roleo de esos pesos. Entonces, yo planteaba al principio que hay como una hoja de ruta que tiene un punto de inflexión. Tengo que resolver primero hasta octubre y después veremos de octubre en adelante. De acá a octubre, el partido se está jugando en dos terrenos: la liquidez de los bancos y la liquidez del tesoro. Sí. El tesoro con su caja reservada, que hoy son alrededor de 11 billones de pesos que tiene el Banco Central, entre 11 y 13, que con eso tiene que cubrir sus vencimientos de deuda de acá a octubre que puedan no ser renovados por el mercado. Y los bancos que se encuentran con exigencias de liquidez mucho más grandes en un contexto donde crecieron muy fuerte en crédito. Y fíjense esto para entender un poquito. Yo acá miro origen y aplicación de fondos de los bancos para entender cómo va la liquidez. Vuelvo a las bases. Miremos la Ujú, contabilidad de los bancos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué necesitan? ¿Qué no? ¿Qué pasó con todo esto? Los bancos tienen depósitos. Sobre esos depósitos tienen que hacer los encajes. Encajes que son los que les pide de mínima el Banco Central y el efectivo que tienen que tener las sucursales, para los cajeros, ujú, en las cajas, en los tesoros de los bancos, para atender las necesidades de sus clientes. Y les queda una capacidad prestable. Esa capacidad prestable la pueden aplicar en títulos públicos o en préstamos. ¿Sí? Esta capacidad prestable se complementa con el patrimonio del banco o con el fondeo que puedan obtener a través de otros instrumentos, como puede ser caución, emisión de ONs, ¿no? Y todas las demás ujú, fuentes de fondeo que puede tener un banco. Yo miro esto y miro sobre todo mucho la dinámica. ¿Qué pasó de junio a ahora? Los depósitos pasaron de 122 billones de pesos a 126, de 122,8 a 126. Subieron 3,3 billones de pesos. Sí. Ahora, en el medio, el Banco Central me subió muy fuerte los encajes. No la cantidad de ujú, efectivo que tengo en las sucursales, que se mantiene estable, depende del periodo del mes, sube o baja según los retiros de la ujú, gente. Me subió muy fuerte los encajes. Le subió a los fondos de money market, le subió a los plazos fijos precancelables, subió los encajes comunes de cuenta corriente y caja de ahorro de 45% a 50%, para tener una idea del orden de magnitud. Esto es enorme. sí, Por lo tanto, la cantidad de pesos que los bancos pueden prestar es lo que subieron los depósitos menos lo que subieron los encajes. Conclusión, tengo menos pesos que puedo prestar. Del otro lado, ¿qué hicieron los bancos? Ajustaron la posición de títulos públicos porque tenían que hacerse de esa liquidez. Reemplazaron las LEFIs por LECAPs, pero no fue uno a uno el reemplazo porque necesito hacerme al menos de 2 billones de caja para cubrir esto. Pero ojo, tengo un problema. El préstamo o los préstamos en pesos siguen creciendo. El multiplicador sigue funcionando y los bancos tienen que aplicar y necesitan esos pesos. Fíjense cómo el porcentaje de los depósitos netos de encajes que los bancos tenían prestado eran, esto no es un gráfico de 10 años, esto era junio del año pasado, un poquito más de un año, eran 42% de los depósitos. Hoy estoy en torno a 75% y todavía no tengo los datos con los nuevos encajes. Cuando tenga los balances de los bancos con los nuevos encajes, esto se me va a ir a 80. ¿Sí? ¿Esto qué quiere ujú, decir? Los bancos están prestados. Entonces, la caja de los bancos está mucho más estresada. Y en el medio, ahora les dije, muchachos,
Eh, Ahora la integración de encajes es diaria. ¿Qué implica esto? Que me parece bastante importante y seguramente veamos cambios en los próximos días. Los bancos, a los bancos se les establece, según la normativa, la exigencia de efectivo mínimo, cuántos pesos tienen que dejar en el central, en función de los depósitos promedio del mes anterior. Nosotros decimos numerales, que es el promedio aplicado por la cantidad de días. Entonces, yo en julio Sí. tuve tantos depósitos, tengo una meta de encajes para agosto de tanto. Ese promedio de encaje yo lo tenía que mantener a lo largo del mes. Por lo tanto, como es un promedio, yo podía decidir si separaba mucha plata y la dejaba encajada a principio de mes, a final de mes, en el medio. Iba jugando el banco con esa liquidez a lo largo del mes. Tenía un mínimo, que es nunca podés tener el menos del 25% de lo que te exige la norma, que era muy bajo. Ahora le dijeron, no es un promedio del mes. Esa cantidad de dinero la vas a tener que tener encajada todos los días. Y si algún día no llegás con eso, porque no te entró un depósito, porque entregaste un préstamo, porque esperabas una transferencia que se cayó, lo que sea, te equivocaste en el cálculo, vas a tener una penalidad que es tamar por 3, no más 3. Tamar por 3. O sea, si Tamar hoy está en 55 puntos, la tasa de penalidad si no cumplo con efectivo mínimo es 165. Y ahí empezamos a entender lo que estamos viendo en la tasa de caución en los últimos días. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si los bancos están sobrados con su posición de liquidez, no van a dejar en exceso en el Banco Central porque el día para mañana no me sirve. No es que acumulo esos pesos y mañana me los ahorro y los aplico en otra cosa. Los vuelco a caución para que tengan un rédito, una renta. Pero si todos los bancos hacemos lo mismo, caución está súper ofrecido y la tasa cae al 1% como vimos. Ahora, ¿qué pasa si los bancos están cortos de liquidez? ¿Algún banco grande? Vamos a decir nombre, cualquier banco grande que esté corto de liquidez y tenga que salir a buscar esos pesos, su costo de referencia, de oportunidad, es la multa del central, que es 165. ¿Hasta cuánto pago? Puedo pagar cualquier locura abajo de 165. Y ahí empezamos a entender la distorsión y la volatilidad que estamos viendo en la tasa de caución todos los días. Sobre todo esto de que durante una parte del horario de mercado donde están todos los actores más tranquilos buscando financiamiento más genuino, opera mucho más estable, pasado determinado horario, esto o se espiraliza y se va a valores récord o desaparece y se va y tiende a cero. Eso es un poco lo que estamos viendo en el mercado de caución. Ahora, la conclusión es que tenemos que convivir con esto, por lo menos hasta que cambie la norma, hasta octubre. ¿Y cuál es la respuesta de los inversores ante un escenario donde tengo mucha volatilidad en la tasa de interés? La respuesta es acortar duration. O sea, en vez de extender los plazos de inversión, que era el objetivo inicial cuando empieza todo este proceso, lo que empiezo a tener es inversores que están cada vez más cortos. ¿Por qué? Porque saben que el tesoro tiene vencimientos, que su caja es relativamente acotada en relación al tamaño de los vencimientos, que necesita renovar, que puede estar pagando premio en cada licitación primaria para lograr renovar esa cantidad de pesos y que además si yo tengo un activo muy largo con mayor duration, la volatilidad de tasa me obliga día a día, si hago el mark to market, la contabilización a precio de mercado de esos activos, me obliga a marcar pérdidas o ganancias muy altas cada día dependiendo cómo fluctúa la tasa de interés y eso a los inversores, sobre todo cuando el signo es negativo, los pone muy incómodos. Por lo tanto, sobre todo si tengo una posición por pocos días y me toca salir cuando el activo marcó en negativo. Entonces, si yo quiero evitar esa volatilidad, tengo que tener instrumentos lo más cortos posibles para que las fluctuaciones en la tasa de interés impliquen cambios muy chiquitos en el precio. Entonces, el mercado naturalmente responde a esta volatilidad de tasas con estrategias cada vez más cortas, en contra de un poco lo que se estaba buscando, que era que el inversor vaya más largo y transitar todo el periodo electoral sin ruido. Por eso yo les decía antes, el primer desafío de corto plazo es restablecer un orden para la liquidez diaria, que esa tasa no tenga tanta volatilidad y que el inversor pueda empezar a mirar un poquito más largo.
Fíjense cómo fluctuó en este gráfico lo grande que ha sido el movimiento de las tasas de interés. La línea gris es la caución, la línea amarilla es la REMU, la línea azul es la tasa TAMAR y las barras es la diferencia entre una tasa corta y una tasa larga. Lo que quería el equipo económico era esto, que empezó a pasar al principio, que haya premio por ir largo, y después entré en esta etapa donde tuvo una volatilidad enorme. Sí, y eso no queda tan claro. Me ayudó a bajar el tipo de cambio. Efectivamente, el tipo de cambio está operando en la banda de 1300, 1290, 1305. Está operando en esa banda, estaba el gráfico antes. Pero los inversores no están yendo largos, están yendo muy cortos, con vencimientos del orden de los 50 billones de acá hasta las elecciones y un colchón que me cubre entre el 20 y el 25% de eso. Creemos que es más que suficiente, alcanza. No vemos ruido ahí en términos de la caja del tesoro, pero sí vemos una necesidad de mantener el mercado lo menos líquido posible para mantener el tipo de cambio constante. Por lo tanto, hay un incentivo a seguir pagando tasa y premio en estas licitaciones que tenemos por delante para rolear estos pesos. Sí. Em, los bancos han comprado, han reemplazado las LEFI por LECAPS. No es que se han corrido de ese mercado. Lo que tenemos es volatilidad de tasa. Y volatilidad de tasa para este tipo de activos es casi un veneno, ¿no? Te obliga a estar muy, muy cortito. La deuda, yo les decía, no me parece un problema en términos de fundamentos. Sí me hace ruido que la tasa real con la que estamos operando hoy, que es un poco la consecuencia de todo esto, de estar operando con tasas muy altas, que la tasa real a la cual se está roleando la deuda sea tan alta. Miro esto y digo, ojo, lo que estoy roleando no es el 100% de mi deuda, ni siquiera es la deuda SER, es la deuda tasa fija y tasa variable, que son 13 puntos del PBI, los voy roleando a 25 puntos de tasa real, tengo un problema si lo sostengo en el tiempo, si son 2 meses, bueno, Ujú. un mal dato, pero después se irá corrigiendo. Claramente el mercado no ve un problema de fundamentos ni de solvencia fiscal, es simplemente un tema de incertidumbre cambiaria con respecto al día después de las elecciones y la falta de una referencia de tasa de interés corta que me está jugando en contra. Con una aclaración, yo dije, esto incide el nivel y la volatilidad de la tasa de interés y la manera en la cual se me va cortando el tiempo con respecto al punto de inflexión, que es el proceso electoral. Sí. Cuando uno mira, me voy a adelantar un poquito. Cuando uno mira las curvas y entiende el nivel de la curva SER, fíjense, 25 puntos de tasa real, y lo mira con la curva hard dollar, la verdad que el arbitraje entre estas curvas me está planteando una corrección de tipo de cambio real de entre 10 y 12 puntos. ¿Sí? Hablar de una Ujú. corrección de 10 o 12 puntos del tipo de cambio real no es un evento de distrés tan loco. Diría hasta es bastante suave. Es bastante suave. Ahora, si yo tengo un movimiento del tipo de cambio de 10%, en algún momento de los próximos 12 meses, compensar eso con tasa de interés es relativamente fácil, ¿no? Si yo tengo una inflación del 20 con una tasa del 30, ya estoy cubriendo ese evento en 12 meses. Ahora, si ese evento o ese eventual movimiento del tipo de cambio que espera el mercado a 10% lo tengo dentro de los próximos 30 días, la tasa es 12 veces más alta. ¿No? Para compensar eso en solo 30 días, ya la tasa de interés que necesito es mucho más alta. El tiempo, en la medida que me voy acercando a la fecha electoral, hace que la tasa de interés empiece a perder efectividad como instrumento y es un poco lo que estamos viendo con estos niveles tan altos de tasa real de interés. Hoy uno que entiende que con el Banco Central interviniendo en futuros, y con estas tasas reales de interés, el tipo de cambio no pareciera ser un nivel sostenible en el tiempo, pero eso es bajo las actuales condiciones de oferta y demanda de dólares. ¿Qué dice el equipo económico? Después de las elecciones esto va a cambiar, pero va a cambiar porque va a desaparecer esa incertidumbre cambiaria, va a aflojar la demanda de dólares y va a aumentar la oferta porque van a entrar inversiones y el tipo de cambio se quedará al mismo nivel o caerá, pero la tasa de interés que necesitas para mantener eso en equilibrio va a ser mucho más baja. Ese es el planteo del equipo económico.
El planteo del mercado es, hoy veo en precios una corrección del tipo de cambio de 10 puntos, tampoco es una locura si eso sucediera, porque tenés instrumentos que te están dando cobertura, que creo que es lo más importante de todo para esos escenarios. O sea, más allá del estrés que puedan implicar estos escenarios, lo más importante es que hoy el mercado te da cobertura. ¿Por qué decimos que te da cobertura? Porque la curva SER te paga 25 puntos reales. Por lo tanto, si tenés esa corrección del tipo de cambio real, también te quedó con rendimiento en dólares positivo. La curva dólar link, dependiendo del tramo, el tramo más cortito no, pero si es un poco más largo también me está dando positivo, también me está dando cobertura. O sea, tengo un escenario con una incertidumbre cambiaria planteada por el mercado, que con un resultado favorable al oficialismo en las elecciones, quizás se da el escenario que plantea el equipo económico de más ingreso de capitales, menos demanda de atesoramiento y disminución de las presiones cambiarias sin necesidad de corrección del tipo de cambio. Y en el caso negativo, donde sí existiera una corrección del tipo de cambio, la magnitud de esa corrección nosotros la vemos acotada mm, y vemos como dato positivo que hoy el mercado te ofrece herramientas para tomar esas coberturas. Entonces, ahora cuando vamos al posicionamiento y vamos a discutir un poco las carteras, los productos y qué están haciendo los inversores, nos parece importante en escenarios como este que los inversores identifiquen bien cuáles son los factores de riesgo que ven en su negocio y tomen cobertura para esos casos. Si necesito cobertura SER, tengo SER más 25. Si necesito cobertura dólar link, tengo manera de armar cobertura dólar link hasta el techo de la banda, por arriba del techo de la banda, en distintos escenarios. Tengo manera de armar esas coberturas y creo que eso es lo más sano de este escenario, lo más sano de la flotación del tipo de cambio, de no contener mucho tiempo escenarios que puedan implicar estrés para el resto de los sectores. Hoy el principal estrés para la economía real, lo planteaba Julio al principio, es el nivel de la tasa real de interés, que no la vemos sostenible en el tiempo. Una economía no puede crecer y consolidarse con 25 o 30 puntos de tasa real de interés. Sobre todo no una economía que viene acostumbrada a trabajar con 15, 20 puntos de tasa real negativa, no positiva, mm. ¿no? Entonces tenemos ese desafío por delante. Vamos a ver entonces lo que planteamos antes. Diego, si querés ir comentando qué estamos viendo nosotros en los flujos de la industria y vamos a explicar un poco el posicionamiento de nuestros productos. ¿Cómo no? Bueno, el gráfico, Julio, un poco lo que planteábamos al inicio de la charla, qué Ujú, está pasando en la industria nuestra, en nuestra industria de fondos, una industria de 64 billones de pesos, que está por debajo de los máximos que logró alcanzar. Dos o tres comentarios, sí, para que queden los conceptos. Primero, en términos de stock. Podemos ver como primer fenómeno los fondos en dólares, cómo siguen ganando participación en el total del negocio. Ya están cerca del 17% del total de la industria y 16,6% podemos ver en el gráfico. Para ponerlo como ujú, referencia, este número durante el año pasado estuvo en niveles de 5%. Entonces, primer dato, sí, fondos en dólares ganando participación en lo que va de la industria. Y el segundo dato, los fondos de money market en pesos que vienen castigados, vamos a volver sobre este tema, digo, vienen castigados en términos de flujo, siguen siendo la categoría más grande de la industria, del negocio. ujú, Representan el 53% del total de la industria, los money market en pesos, que si le sumamos los money market en dólares, sí que es una categoría, entre comillas, relativamente nueva, tiene un año de duración esta categoría, lo que nos muestra es que es una industria que el 60% del total está en el producto más cortito, más líquido y más conservador. ¿Sí? Entonces, en términos de stock, uno, no estamos en los máximos, una industria que el total está por debajo de los máximos que logró alcanzar. Dos, el fenómeno de fondos en dólares con más participación en el total de la industria. Y los money market, más allá de las piñas que se vienen comiendo, los de pesos, siguen ujú, siendo más de la mitad del negocio. En términos de flujo, ¿sí? Flujo que es, nuestra industria crece por dos motivos. Crece por si le entra plata nueva y crece por cuánto rinden los activos, ¿sí? Si no entra plata claro, nueva, la industria igual puede crecer
si los activos se valorizan. Fíjense que el flujo prácticamente encontramos todo en rojo y acá tenemos dos dinámicas bien diferenciadas. Los fondos en pesos, todas las categorías rescatadas en los últimos 7 días, en los últimos 30 días y en una mirada desde principio de año. ¿Sí? Ahí pueden ver una industria que perdió 15% en pesos de los fondos en pesos, con una dinámica, un poco lo decía Rodri, que fue con flujo positivo hasta febrero y de febrero en adelante un efecto de restricción monetaria muy, muy fuerte que la industria lo refleja de manera muy clara. La contracara de esto es lo que decíamos antes, fíjense el flujo positivo en moneda dólar. Los fondos moneda dólares Ujú. vienen creciendo casi 85% en lo que va del año. Creemos que esto va a estar más que duplicando en términos nominales el stock de cómo arrancó. Si le damos doble clic a los fondos en dólares, un poquitito más de un tercio de ese total lo explica la categoría Money Market, pero también si lo ven en la parte de abajo del gráfico, los fondos en dólares, el resto de los fondos en dólares, excluyendo los Money Market, también vienen con flujo positivo. Acá me refiero a las categorías de fondos de corporativos dólar, fondos LATAM, soberanos y temas uno dólar. Claramente aparecieron competidores, Rodri lo decía, a los fondos de pesos, de cash management, de tesorería. Los bancos empezaron a jugar, aparecieron las cuentas remuneradas de manera más agresiva, los plazos fijos con Ujú. niveles de tasas también bastante elevadas y el producto del momento, de alguna manera, la caución, que La ahí causa. vamos a volver sobre este punto. No sé, Rodri, si querés agregar algo ahí. No, nada, la magnitud de esto, nada más. Entender lo que implica que efectivamente la política monetaria se ha vuelto mucho más restrictiva en términos de cantidad de Ujú. dinero y lo estamos viendo, ¿no? Hacia adelante esto Sí, implica que sí. vamos a seguir viendo volatilidad muy marcada en la tasa de interés en un mercado donde la liquidez fluctúa tan fuerte. Sí. Antes de meternos en los productos, tres novedades, si pasamos, Rodri. Primero, tema de horarios, ¿sí? Ajá. Los money market nos acostumbraron, ¿sí? Históricamente los money market de pesos operaban hasta las 15:30, 16, 16:30. La aparición de distintos instrumentos que, como mencionaba Rodrigo, nos permitían a las gestoras tomar plata hasta última hora en este producto de overnight, que la gestora lo pudiera colocar en un banco a una tasa competitiva, que eso no afectara el rendimiento de este producto, armó un círculo virtuoso que los money market nos acostumbraron durante muchos años a que uno pudiera tomar a última hora del día, me refiero a 6 de la tarde, 6:30 y a veces un poquito más también, excesos de pesos y que eso se pudiera pagar temprano al otro Ujú. día a la mañana. Si era un producto libre de riesgo, conservador, con tamaños grandes y había un círculo totalmente virtuoso que permitía esto. Bueno, eso de alguna manera se rompió. Ahí trajimos los horarios, entre comillas, oficiales, ¿sí? Nuestro money market de pesos, el Mega QM pesos, opera Ujú. hasta las 16:30, venía de operar hasta las 18. Siempre tenemos algo de flexibilidad, pero bueno, esto marca un poquitito este nuevo esquema de restricción monetaria donde Ujú. estamos parados y que de alguna manera le da un grado de incertidumbre al nivel de tasas con el que vamos a estar manejándonos. No con los niveles de la caución, que claramente la caución pasamos de 100% a 2% y uno no lo termina de saber. Acá en el Money Market Pesos, que es un producto complementario o sustituto de una caución. De hecho, la caución es uno de los tres activos que este fondo compra. También tiene estos movimientos, obviamente no tan fuertes porque están compensados con los otros dos instrumentos que tienen los money market de pesos,
que son los plazos fijos y las cuentas remuneradas. Y el money market, para que se hagan una idea de los movimientos, se viene moviendo entre 30% de TNA a 45% de TNA. Tiene esta volatilidad que hemos visto que tuvo la caución, pero no con las mismas magnitudes, ¿sí? Recordando que el money market de dólares que sigue creciendo, como decíamos, vemos flujos en este producto, acá sí, operando hasta las 6 de la tarde para tomar suscripciones y Bien, poder parquear dólares. Y la otra novedad en términos de horarios es que hemos extendido el horario de nuestro fondo de LECAPS, el Mega QM balanceado, que paga los rescates en el día, es un T0, ¿sí? No es un T0 donde uno sabe que va a salir con un valor de cuota parte superior al del día anterior. Acá hay volatilidad de tasa. sí. Es un fondo conservador, bien cortito, ahora vamos a ver la cartera, pero acá estamos tomando suscripciones hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Es una alternativa para aquellos que tienen un horizonte de inversión un poco más largo que el money market. Entendemos que en condiciones normales de tasa debería haber un premio por extender algo de duration. Si pasamos al siguiente. Para aquellos que quieran un poquitito mirar, hemos lanzado dentro de nuestra página web un micrositio específico para nuestros socios estratégicos, para nuestras alianzas, pensado para las AGDIs, sus equipos comerciales y sus equipos de productores. Es bien sencillo. Tiene, digamos, una página central y dos acápites, un acápite con todas las que es herramientas comerciales, novedades, productos destacados. Ahí pueden ver las hojas productos actualizadas de manera semanal, cuadro de rendimientos. Subimos todos los informes que generamos y todos los días MegaQM pone al mercado mucho contenido, hay un informe de análisis y rendimiento, columna de opinión, visión de mercado, producto y estrategia, clima de los mercados. Todas las charlas que damos también las subimos acá, así que bueno, los invitamos a que lo puedan visitar y ver si les sirve como herramienta comercial para sus clientes. Está muy bueno eso, Diego, ¿eh? La verdad que felicitaciones, muy buena la iniciativa, muy Bueno, buena. muchas gracias. La idea es que sea un lugar sencillo, ágil, que uno lo pueda tener a la mano y nada, como comerciales, cuando uno quiere abordar a un cliente pueda saber, bueno, qué cajón abro para rápidamente Claro, tener rápido lo que necesito. sí, sí, muy Cualquier bueno. aspecto de mejora, bienvenido, es algo que hemos puesto en producción hace algunas semanas, así que toda la información o todas las sugerencias que nos puedan dar siempre nos ayuda a mejorar. Bien, Y la tercera novedad, antes de meternos en producto, es que hemos logrado una mejora justamente en nuestro fondo de LECAPS, el fondo MegaQM balanceado. Pasamos de una calificación de AA a calificación de AAA. Hoy es el único fondo en esta categoría en la Argentina que tiene esta categoría. Bueno, ahora sí, pimponeamos un poquitito bien, productos en los minutos que nos quedan y vamos a dejar espacio para cualquier inquietud que surja. Bueno, acá un poquitito dale. resumida la propuesta de fondos en pesos, siempre yendo de arriba para abajo, de lo más conservador a lo más agresivo. Rodri lo mencionaba, ¿no? La estrategia conceptual de todos los productos es acortar duration. O sea, en un escenario donde la suba brusca de tasa para los fondos comunes de inversión es veneno. O sea, cada vez que hay una suba de tasa fuerte, nosotros que estamos obligados a marcar precio todos los días, eso le pega a los fondos. La forma de morigerar ese impacto es acortando la duration. Tenemos tres alternativas de tasa de interés o cuatro alternativas de tasa de interés. El Mega QM pesos, la TNA que figura ahí es 42%, esto está actualizado al 18/8. Ayer la TNA fue 34%. Vamos a ver con qué TNA sale hoy. Esto está muy atado a lo mismo que están viendo ustedes. Gran parte de un tercio de la cartera está colocado en caución, dependiendo si la caución maximiza el rendimiento de los plazos fijos y la remunerada, la TNA sube. En los casos que la caución
minimiza ese impacto, la TNA baja. Pero bueno, es un producto conservador, todos los días brindando rendimiento positivo, con un patrimonio importante que oscila entre los 400 y los 500 mil millones de pesos y una estrategia de duration, como pueden ver, bien cortita. Bien, Estamos hablando de 10 días. sí. Claramente es un fondo que en la última parte del cuadro, donde vemos volatilidad, lo que mostramos ahí es en los últimos 60 días, en las últimas 60 ruedas, en qué porcentaje de esos 60 días tuvo rendimiento negativo el fondo si tomamos un periodo de un día o si tomamos un periodo de 7 días. Bueno, es un fondo que no nos va a dar sorpresas. Todos los días va a haber más rendimiento que más capital que el día anterior. Y es un fondo ideal para colocaciones desde un día, ¿sí? Para un Ujú. overnight, poner la plata a última hora del día y poder rescatarla al día siguiente es un fondo ideal. El megacueme balanceado, como mencionábamos, también paga los rescates en T0. No lo hace a la mañana, sino lo hace en el orden de 5 o 6 de la tarde. Acá ya empieza a haber algún premio en TNA, es un fondo con más volatilidad. Fíjense si miramos, ahí sí tiene algo de volatilidad, por eso es un fondo que no sugerimos para colocaciones de uno, dos o tres días, pero para Ujú. escenarios donde el cliente puede tener un horizonte de inversión de más de 10 días, creo que puede ser un muy buen complemento con el money market, además de que la cartera, perdón, también está muy cortita. Fíjense la duration de ese fondo, está parado en poquitito más de 15, 16 días de duration. Bien cortito con los principales vencimientos de LECAPS y administrando liquidez y potenciando con algo de la cartera en plazos fijos. Estas dos son las alternativas que vemos y que sugerimos para un escenario de devengamiento, ¿sí? Para clientes conservadores bueno, en este escenario de lo que queda de acá a septiembre, que vamos a estar transcurriendo, entendemos, un escenario de muchísima volatilidad, para aquellos clientes que buscan inversiones conservadoras de tasa de interés, una combinación entre estos dos productos nos parece el escenario más recomendable. Como decía Rodri, eh, para aquellos clientes que tengan un horizonte más largo y tengan que cubrir algún otro tipo de necesidad, ahí nos está gustando nuestro Mega QM Retorno Absoluto, es nuestro fondo de SER. Fíjense que ahí tenemos un premio importante, ¿sí? Una TNA sobre inflación de 22%, también con una estrategia de duration bien cortita. En algunos otros escenarios, este fondo supo tener duration cercanas a los 2 años, hoy está entre 8 y 9 meses, pero acá sí hay un premio importante con una tasa real por sobre devaluación de más de 20 puntos. Y lo propio con el Mega QM Cobertura, que es nuestro fondo Dollar Link, para aquel cliente que con pesos se quiere atar a la evolución del tipo de cambio. Acá también es un momento para tomar un seguro relativamente barato, ¿sí? Con devaluación más 13,5. Si querés, Rodri, pasamos rápido a mostrar las carteras. Si querés sumar algún comentario. Bueno. Mega QM Pesos es un fondo a devengamiento, como les decía, 45% de la cartera Ujú. en plazos fijos. Ya cuesta conseguir plazos fijos precancelables. En estos niveles de tasa, los bancos no se sienten confortables en convalidar ese tipo de colocaciones. Acá sí, aprovechando los niveles altos de tasa, un 28% en caución y el resto en cuenta corriente remunerada. Sí. Fondo de LECAPS, bueno, lo que mencionábamos, acá un bien cortito, el fondo, no sé si querés agregar algo, Rodri, pero las LECAPS, Esto está pegado en las primeras LECAPs, bien cortito, con un mix Súper siempre con corto. plazo fijo para darle más estabilidad, ¿no? Al fondo, sobre todo ahora que la tasa de plazo fijo en bancos de primera línea, en algunas entidades, llegó a estar arriba del 60%. O sea, cuando vemos esas oportunidades, le cargamos algo de plazo fijo, esa es la estrategia.
pero siempre bancos de primera línea y manteniendo no más del 20%, 21% en plazo fijo como tenemos acá, el resto buscando premio en las licitaciones del Tesoro. Esa es la estrategia de este fondo. Sí, eso te garantiza de alguna manera, Rodrigo, la duration tan baja, digamos, ¿no? Exactamente, Porque, fíjate que hoy lo estamos corriendo con la SB estos 29 de agosto, 12 de septiembre. sí, Estamos al sí, 21 de cortísimo. agosto, muy, muy cortito, vamos entrando en esas y vamos manejando la liquidez ahí. Esto es lo que nos quita volatilidad. A ver, Claro, ¿qué nos dicen a nosotros los ejercicios de sensibilidad? Un movimiento de medio punto en la tasa mensual, o sea, 6 puntos anuales más o menos con sí, la tasa a la cual venimos devengando, te permite vía devengamiento compensar en 3 días lo que perdiste por caída en el precio del activo. ¿Sí? ujú, Caída en el precio del activo que además es transitorio porque este activo nosotros nos lo quedamos a vencimiento, no es que lo vendemos en el claro, mercado. ¿No? claro, Entonces, recuperás, la verdad es que es la única manera de recuperar rápido cuando tenés tanta volatilidad. En otro momento este claro. fondo lo corrimos con casi 5 o 6 meses de duration. Hoy Sí, sí, está me acuerdo. Sí, sí, está entre 15 y 20 días, dependiendo de cuánto falte para la lisi. No es que lo vamos moviendo, sino que pasa una licitación, tiene un poquito más sí, largo, vamos llegando al próximo vencimiento, cae un poco la duration y roleamos ahí. Y sobre todo porque el Tesoro viene dando premio en esas licitaciones. O sea, venís claro, adquiriendo el activo a un precio mejor que el de mercado. claro. Por eso acá es importante dos conceptos, ¿no? El horizonte de inversión que no sea de 1, 2, 3 días, ¿sí? Por si se da ese escenario que plantea Rodri, 10 días, Ujú, 14 días mínimo. De hecho, cuando se da esos escenarios de fuerte suba de tasa, este fondo es recomendable el que tenga posibilidad, es un buen momento de entrada, ¿no? Para seguir corriendo ujú, el devengamiento y que haya algo de ganancia de capital. excelente. Bueno, solo para mencionar el Mega QM Ahorro, acá es un fondo T más uno clásico, ¿sí? Con una cartera Ujú, más atomizada, ¿sí? Acá combina un poquitito con una estrategia diferente, suma tamares, suma duales, hay algo de tasa variable más parecido a los T más uno históricos. También con una duration obviamente más larga que la del fondo de LECAPS, pero históricamente más corta de lo que supo tener esta categoría. Fíjense que estamos abajo de los 3 meses. Y acá sí con una estrategia de devengamiento más compresión, ¿sí? Pensando en que en algún momento pueda haber también una ganancia de capital por compresión de tasas. Y a nosotros nos gusta decir que este fondo lo estamos corriendo con una estrategia barbell. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que bajamos la duration armando un mix de activos muy, muy cortitos con otros un poco ujú, más largos, pero que tienen un componente de tasa variable que nos da cobertura. Acá van a ver que, por ejemplo, está el TTM26, que es un dual de marzo del sí, año que viene. O sea, tiene algún activo un poquito más largo, tiene algún activo privado, ven acá en fideicomisos y en algo en corporativo y demás, un ujú, poco más largo y lo compensamos con una posición soberana muy, muy corta para que la duration del fondo sea acotada, pero tener también este componente de tasa variable en estos momentos donde vemos riesgo de suba de tasa. bien. Bueno, acá tenemos un tema uno más con un sesgo de riesgo privado. Entendemos que puede aparecer Ujú, como una alternativa. Es un fondo todavía más pequeño en términos de patrimonio, pero algún ujú, cliente que quiera diversificar con una estrategia también de corto plazo en un fondo con una participación más importante de riesgo privado, con un muy buen análisis de riesgo crediticio. bien, Bueno, acá mencionamos esta categoría sufrió, que es los fondos SER con la suba fuerte de tasa, hoy están parados como una alternativa para aquellos clientes que tengan un horizonte medio, sí, con una fuerte ponderación de Bonser, de duales, algo de LECAPS para manejar la liquidez. Cerró, si querés agregar algo, si no, mostramos. Está golpeado en los últimos 40 días en términos de rendimiento. Con esta TIR, inflación casi más 25, lo vemos como un buen punto de entrada porque estas tasas reales no las vemos de equilibrio.
Entonces, para el inversor que claro. puede esperar 5 o 6 meses, y es un buen punto de entrada. Y aquel Bien. que busca, bueno, una cobertura genuina, no ya como supo ser en su momento con una mirada de retorno total, que uno se tiraba al dólar link como para maximizar el rendimiento de la cartera. Bueno, tenemos un fondo grande también, con una estrategia combinada, con sintético de, de- de tasa fija y futuro y alternativas de dólar link genuinas, con los rendimientos que mencionamos y una estrategia de duration cortita también, ¿no? Excelente. Mundo dólar. Decíamos antes que los flujos vienen por ahí. Si uno mira mundo pesos, Ujú. estamos defendiendo el partido, la industria está defendiendo el partido ahí, pero hay un escenario de iliquidez de pesos, que es un poquitito lo que el gobierno está buscando. Pero los dólares sin prisa y sin pausa se siguen acercando al negocio. Eh, Y acá tenemos nuestra propuesta de producto, sí, con el mismo criterio, de arriba para abajo, de lo más conservador a lo más agresivo, de lo más corto a lo más largo. Si querés, vamos pasando, Rodri, el money market dólar ya tiene un patrimonio arriba de los 200 millones de dólares, es un fondo grande con una calificación también de triple A. Todos Sí. nuestros fondos en dólares tienen la posibilidad de la cuota del blanqueo, esto dura hasta fin de año, y todos los fondos en dólares tienen la posibilidad de ser caucionables como garantía en todos los mercados, ¿sí? Este es Acá un la fondo misma donde dinámica aplicamos, que Diego, este es un fondo donde solemos aplicar mucha liquidez, digamos, de lo clientes. sé. Sí, 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 sí. Acá Está tenemos muy dos bueno. alternativas. Todos los fondos en dólares nuestros tienen la posibilidad de ser suscriptos con dólar MEP, con dólar argentinos o con dólar cable también, ¿sí? Y en este Ujú. fondo el dólar cable no le pega el canje, ¿sí? Va por Claro. otro carril. Caución, plazo fijo y cuenta corriente remunerada con los mismos asset class que el money market de pesos. Acá probablemente vemos un escenario inverso al que se planteaba con los pesos. Probablemente el campo empiece a demandar algo de crédito en dólares, teniendo en cuenta que Ujú. las tasas en pesos hoy para endeudarse en pesos lucen realmente muy, Claro. muy altas. Entonces, si se da esa dinámica que uno ve, bueno, los bancos deberían tener incentivo por empezar a subir algo más la tasa en dólares para poder afrontar esa demanda de crédito. Hoy es un fondo con un rendimiento en el orden del 2% en dólares. Vos sé que te complemento un poquito. Acá al pie está la mención de que está habilitado para garantía de caución, BIMA y MAE. Por ahí no, solemos usarlo mucho como subyacente de cauciones tomadoras o en pesos, en dólares, digamos. Fundamentalmente en empresas donde por ahí, en determinadas circunstancias, la tasa de caución puede estar muy atractiva, digamos, y mantener el dinero, digamos, en dólares. Así que un vehículo que está muy bueno, digamos, para aplicar liquidez en dólares mientras me puedo fondear de alguna otra manera, digamos, cuando la tasa en peso está atractiva, por lo barata, digo, ¿no? Sí, sí. Etcétera. Bueno, acá es un fondo grande, es un fondo con una calificación triple A, un rendimiento estabilizado y acá seguimos con el horario extendido, ¿sí? Que te da un poquitito de visibilidad con entender esto que planteabas de la caución. Ujú. ¿Dónde está? Entonces tengo chance de colocar a última hora. Sí. El fondo siguiente, como antes decíamos que el fondo de LECAPS puede ser un buen complemento al fondo de Money Market de pesos, ¿sí? Acá decimos lo propio que este fondo, el Mega QM Renta Global Dólares, puede ser un complemento del money market de dólares. Ujú. Es un fondo que lanzamos a principio de este año, lo venimos escalando. Es un fondo nació con una estrategia de duration de 6 meses, hoy está corriendo con una duration un poquitito bastante más corta, fíjense con algo más de 2 meses.
Es un fondo que combina muy bien todo lo que es pagarés avalados, que los pagarés Ujú. nos brindan una cartera en el orden del 30% de pagarés avalados. Los pagarés dan muy buen rendimiento y muy baja volatilidad, Exacto, porque esto de venga exacto, finish. tal Y cual. eso lo combinamos con manejo de liquidez, un cajón de liquidez local con caución dólar y money market Ajá, dólar, fíjense en ahí, hoy parados en un escenario más de 50%, y un escenario y un cajón de liquidez en Treasury Bills. ¿Sí? Esto es una ujú. novedad en la cartera. Los Treasury nos siguen brindando liquidez, porque los pagarés claramente el aspecto Claro. negativo te dan rendimiento y no volatilidad, pero no te dan liquidez. Los Treasury nos dan buen escenario de liquidez y buen rendimiento con estos niveles de tasa. Es un fondo que en lo que va del año viene rindiendo de manera directa casi 3%, ya que estamos Ujú. proyectando ese 5% anual. Es un fondo con muy baja volatilidad. No lo mencioné antes, pero en esa mirada, está en la presentación, en esa mirada de 60 ruedas, fíjense que en una semana, ahí me lo marca Rodri, miro las últimas 10 semanas y en ninguna semana tuvo rendimiento negativo. O sea que es un fondo para un horizonte de inversión de corto plazo. Si miro un día, solo en el 1,7 de eso. En Ujú. 2 días de ese total tuvo rendimiento negativo que enseguida se recupera y lo que mencionábamos, ¿no? Al 18 del 8 viene rindiendo 2,77 directo. Si lo comparo con el money market, son rendimientos directos, no anuales, fíjense que rinde más del doble. Hay un Sí, punto y sí. medio de diferencia. Entonces, más allá de si puede ser o no usado como garantía de caución para aquel cliente genuino que dice, bueno, quiero Ujú. diversificar algo en dólares sin perder liquidez, los rescates los pagan 24 horas, en algo conservador, creo que es una alternativa para analizar. Sí, sí. Y para ir terminando, bueno, los fondos que conocen, tenemos dos alternativas de fondos LATAM. Acá sí las estrategias son con un horizonte de inversión más largo, pero por más que tienen una Sí. duration de más de 30 meses, cuando uno mira la volatilidad que viene teniendo el producto es realmente baja. Hoy la estrategia es una estrategia diversificada principalmente entre Brasil y Chile. Tenemos un Ujú. fondo que el Renta Fija Latam, que combina corporativos y soberanos. Ahí pueden ver un 50% de corpo, todo de primera Ujú. calidad crediticia y un poquitito en el orden de un 30% de soberanos. Fíjense que la TNA también está en esos niveles, en el orden del 5%. Rindió muy bien el producto, le pegó muy poco, teniendo en cuenta el perfil de las empresas que componen su cartera, todo el tema de aranceles que manejó Donald Trump. La verdad que el fondo se defendió muy bien. Sirve para aquellos clientes que quieren tener una parte de su cartera no buqueada en Argentina. Si esto no está buqueado en Argentina y desde el punto de vista impositivo no es considerado una inversión en el exterior, sino ahí sí el beneficio de que es considerado una inversión local. Megacueme renta Este, fija. este fondo se puede suscribir en cable también Sí, tanto en y se cable como rescata dólar en MEP. cable. Se rescata por el mismo canal que entró, ¿no? Sí, si entra por una Bien, puerta, sale por la misma puerta, si entra por la otra, sale por la otra. Acá bien, sí te juega el componente del canje, porque el fondo de alguna manera, el valor de cuota parte, sí lo claro, evaluamos con referencia a cable, pero claro. entendemos que en estos niveles son un buen punto de entrada, ¿no? Cuando el Ujú. cable supo estar tan caro que de alguna manera ese costo de peaje te podía comer varios meses de Claro, devengamiento. sí, sí. Y por último, bueno, este es el fondo de soberanos y corporativos. Acá tenemos un fondo LATAM con una estrategia con un sesgo privado. Y por último, nuestro corporativo local, el Megacueme Ujú. Corporativo Dólar,
esto puede ser complemento para, para aquellos ONs que el cliente compró una ON capaz a finish o que compró una ON buscando el cupón, decir, bueno, tengo un monto más chico y quiero diversificar, no me alcanza el ticket mínimo, acá tenemos nuestro fondo de ONs corporativas locales, un 75% siempre buscamos estable en los papeles de primera calidad crediticia, combinado con globales, y en este último tiempo estuvimos agregando una porción de BOPREALES, que resignamos algo de rendimiento, pero le quitamos algo de la volatilidad que le estuvieron dando los soberanos al producto, que dan buena liquidez para que no tengamos que desarmar en ningún escenario Ujú. ninguna de las ONs, siempre pensado para tenerlas a finish. Acá Sí, sí con sí. otros niveles no de riesgo, pero sí con un horizonte de inversión largo, pero buscando una TNA bastante más atractiva, sí, más cercana a 8 que a 5. Bueno, Excelente. esto es un poquito lo que habíamos traído. No Buenísimo. sé, Rodri, si vos querés agregar algo, si no quedamos abiertos, Yo te quiero Julio, hacer una consulta, Rodri. ¿Cómo ven el posicionamiento en la curva hard dólar, digamos, hoy en este escenario y demás? Hoy estamos prefiriendo el tramo corto, ¿sí? ¿Por qué estamos parados en el tramo corto? De hecho, ahí en el último fondo se mostraba que estamos en AL30. Tramo corto, ley Sí, local. sí. Ese es el posicionamiento. ¿Por qué? Porque no estamos viendo por ahora compresión significativa de riesgo país hasta que suceda y veamos el resultado electoral, ¿sí? Una vez que se dé, lo que nos pasa es que estamos viendo más premio hoy en la curva pesos que en la curva dólar. Dentro de la curva dólar nos quedamos con el devengamiento y con los cupones en algún escenario negativo, lo corto sale mucho mejor parado. Y en un escenario positivo creemos que la mejora va a ser relativamente gradual, ¿no? Vamos a pasar de los 700 y pico a 700, a 650, a 600, no que va a ser muy rápido como para aprovechar ese efecto duration. Por lo tanto, vemos menos riesgo y similar premio en el tramo corto. El tramo largo creemos que va a venir un poquito más adelante. Por ahí en 2 meses estamos cambiando ese view. Hoy hasta el Ujú. proceso electoral preferimos transitar más cortos. O sea, tanto la estrategia en moneda extranjera como moneda nacional también de alguna forma, ¿no? Lo- Los dos estamos con cortos en duration. Y en la El parte de único, el único peso, activo que estamos parados en el tramo medio de la curva es la curva CER. ujú, Que no estamos en los más cortitos, sino que estamos en el tramo medio. Que igual claro, como lo que pasa es que fondo ahí, global, el tramo medio es bastante corto, antes estábamos parados en el tramo ujú. largo, es el único donde estamos parados en el tramo medio. Sí, En en tasa SER con fija la estamos. tasa real positiva, esa que mostraron de arriba del 25%, digamos, parecería un muy buen punto de entrada, digamos, ¿no? Es un muy buen punto de entrada, está priceando una corrección de tipo de cambio real, por eso tenés Claro, tasa positiva. Como referencia, tasa positiva sí, tenías sí. en fines del 23, ¿no? Cuando esperabas. Pero en fines del 23 tenías spread positivo en la curva CER y tenías 70 puntos de negativo en la curva dólar link. La devaluación era un Ujú. hecho, acá me parece que es mucho más discutida. Entonces, si no sucede esa devaluación y las tasas reales comprimen, ahí tenés un premio. Y lo estamos viendo Y sobre todo en el tramo medio, en el tramo largo. Ahí después les mando la presentación, está el gráfico, las sí, tasas ya no son tan altas. Entonces no te compensa la duration lo que caes de rendimiento real positivo. Entonces nos está gustando el tramo medio. En el tramo corto pierde contra la tasa fija, que claro, la tasa fija está en niveles de 5, 4,5, 5 con claro, inflación de 2. claro. Entonces, por eso estamos parados en el tramo medio. Y como comentaba Diego, para la estrategia de corto plazo de peso, la combinación del money market con el balanceado del ECAPS parece genial, digamos, ¿no? Sí, ese es el posicionamiento que estamos recomendando. Estamos llevando el balanceado como un complemento al money market, por eso Sí, bien cortito, sí. sabiendo que el money market captura un tercio de lo que pasa con la tasa de caución, por eso también tiene volatilidad en rendimiento, pero volatilidad en rendimiento más alto o más bajo, siempre positivo.
¿no? claro. Sí, sí, El sí, balanceado necesita un poquito más de tiempo de permanencia y la ventaja es que también liquida en T0, por lo tanto no perdés un día de vengamiento como te pasa con los sí, fondos más sí. largos. Entonces para 10 12 14 días resignar un día de rendimiento es un montón. Bueno, logramos armar ese instrumento que no te haga perder ese día. Una En el aclaración, Delecap, Julio, una sí, aclaración sí, sí. adicional en esa combinación o en esa cartera sugerida. Si uno Ujú, imaginara que un cliente aloca el 50% en el money market y el 50% en el fondo de LECAPS, lo que sí, sugerimos es, siempre que tenga necesidades de rescates, lo haga desde el money market, por dos motivos. claro, Primero, porque el rescate lo tiene más temprano, por más que el exacto, megacueme balanceado también paga en T0. Y segundo, porque del money market, cuando rescata, ya tiene el valor de referencia. Primero que ya tiene el valor de cuota parte del día anterior, tiene el valor de cuota parte de hoy y sabe que va a salir con más pesos que los que tenía ayer. En el balanceado, claro, por más que es un fondo conservador, paga más sí, tarde, tiene, pero dependiendo de lo que pase en el día, al momento que nos indique el rescate, no sabemos si ese día el fondo tiene un rendimiento más magro. Entonces, cuando se le baja el cajón del money market, la idea es que en los días convenientes rescate del Delecaps, suscriba en el money market, pero siempre en el momento de irse, lo recomendable es que lo haga desde el money market. Entonces, todo por ahí. optimiza de alguna manera las virtudes que ofrecen los dos productos. Perdón, Rodri. No, era eso, Sí, claro. sí. Esa es Sí, la justo te combinación que estaba por estamos preguntar recomendando. el tema de los horarios de rescate eh, del balanceado, digamos. El balanceado se cobra un poquito más tarde, digamos, del money market en cuanto a Sí, la liquidación, me refiero. sí, el fondo, el Money Market, el Megacueme Pesos, hoy horario oficial 16:30 para Ujú. suscripciones y rescates. Siempre con los amigos de la casa tenemos un margen, eso no Sí, sí, dejamos sí, sí, de consultar, porque estamos justamente en un momento donde la pintura está fresca y estamos todos viendo con los bancos qué se hace, qué tal no se cual. hace, qué se consigue, qué no se consigue. Esa es una realidad. En el caso del fondo del ECAPS, el megacueme balanceado, rescates hasta las 4 de la tarde. Dicho esto, si es un rescate chiquito que apareció después, tenemos margen, tenemos margen. Y suscripciones acá sí hasta las 5 porque ahí de última el fondo lo que hace es lo aloca en liquidez y compra las LECAPs al día siguiente si no se puede colocar. Es un fondo grande, es un fondo que oscila los Sí, 100.000 millones de pesos, entonces tenemos esa posibilidad de hacerlo. Pero bueno, hoy los horarios oficiales son estos, vamos a ver dónde termina bien. la industria. Rodri, una consulta vinculada a la renta variable, digamos, ¿cómo está viendo, digamos, las perspectivas del Merval, digamos, en este escenario, digamos? Muy vinculado a la tasa real de interés, ¿no? Con tasas reales de interés tan altas, evaluar un activo de renta variable y que te dé alto es difícil. Sí, ¿No? Entonces creemos que si uno ve después de las elecciones una corrección de la tasa real hacia niveles más bajos, la renta variable va a recuperar atractivo. Este año estuvo golpeada en lo que va sí, del año y totalmente. para nosotros el factor que está jugando atrás es ese. Entonces, si después de las elecciones ves un resultado positivo, empieza a bajar gradualmente el riesgo país y lográs un equilibrio con tasas reales más bajas, creo que hay un premio ahí esperando que no lo vimos en estos primeros meses del año. ¿No? Creo que es la tasa, así como digo, decía, la volatilidad juega en contra para la renta fija, la tasa real muy alta juega en contra para la renta variable. Y opuesto, y no, pongo como ejemplo Estados Unidos en pandemia con tasa real negativa, a pesar de que las empresas vendían poco, el valor de las empresas Claro, se fue por arriba, ¿no? Entonces creo que Y, incide mucho. y el costo de oportunidad hoy luce alto, ¿no? claro, Entonces hoy estar entrando al mismo precio que uno puede entrar dentro de 3 meses, para poner un ejemplo, hoy con 4 puntos de tasa o 4,5 de tasa mensual, estás comprando dentro de 3 meses 15% más barato, al mismo precio. claro, claro. Sí, Es sí, sí. fuerte. Totalmente. Hay que Con lo esperarlo un cual, poquito.
de alguna forma el trade electoral nos indica que tenemos que estar más posicionados en renta fija que en variable, digamos, ¿no? Está En este fija y escenario. corto. Y corto, tal cual, tal cual. Sí, sí, Y estar me rápido para parece. hacer el cambio cuando, si el resultado electoral Exactamente. es estar muy atentos para hacer el cambio rápido de estrategia una vez que esto se presente distinto al escenario. Hay que Ahora, hacer ¿ves la charla ahí, alguna? ver qué día de octubre y estar haciendo una charla ahí cerquita. No olvídate, sin lugar a dudas. Ahora, ven, tenemos un examen electoral en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. ¿Cómo ven el impacto, la incidencia que puede tener un buen o mal resultado en Buenos Aires respecto de lo que se viene y esperamos para octubre, digamos? Sí, el mercado está operando con un oficialismo que pierde en las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires por poco, entre 3 y Ajá, 4 puntos. Si el resultado es mejor que eso, creo que va a ser un dato positivo para el mercado. Si el resultado es mucho peor, creo que va a ser negativo para el mercado, no está sí, puesto en sí, precios. sí, ¿Por qué esta lectura? Porque lo que te dicen los analistas políticos, donde nosotros somos tomadores de información, ¿no? claro, Tratamos de escuchar y nutrirnos de, sí, de sí, los expertos en esto, lo que te dicen es la maquinaria del aparato opositor, digamos, en provincia de Buenos Aires va a jugar muy fuerte en septiembre, donde los intendentes se juegan su exactamente, continuidad y su representación a través de los legisladores y diputados provinciales. tal cual, Y ahí van a usar su caja, su claro, presupuesto, ¿no? Para octubre les va a quedar lejos. ¿Por qué? Porque ya no se van a jugar nada de ellos, el grueso de su presupuesto lo van a haber aplicado en septiembre y van claro, a tener mucho menos incidencia en el resultado final. Entonces, un resultado parejo, perdiendo el oficialismo por poco en provincia de Buenos Aires en es septiembre, como que está en precios permitiría eso. anticipar, permitiría anticipar un resultado donde por ahí en octubre se lo dan vuelta. Bien, excelente. Eso es lo que está puesto en precios hoy, entendemos nosotros en el mercado. Sí, sí, Los vamos a estar eh, invitando, Julio. Estamos por cerrar un webinar ahí bien. en medio de las ¿Cuándo? elecciones con algún asesor. No está la fecha, pero cuando tengamos la fecha te hago llegar la invitación Sí, por para que supuesto, puedas por supuesto. usarlo a todo el equipo y nada, compartir y analizar un poquitito los resultados. Sí, sí, tal cual. Bueno, chicos, excelente la actividad de hoy. Como siempre, un placer recibirlos, tenerlos con nosotros y poder aportar el view que tienen a toda nuestra clientela, nuestra red de agentes productores, idóneos, digamos, y agentes de negociación que tenemos vinculados. Y claramente está la invitación para organizar, capaz que en octubre, noviembre, digamos, otra actividad con ustedes, que la verdad que es un placer recibirlo como siempre. El placer es nuestro. Cuenten siempre con nosotros, Julio, a total disposición. Y bueno, gracias a todos los que han participado hoy y nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias, Julio, por la Exactamente. Bueno, invitación. muchas Un gracias a placer. todos. Un abrazo grande, buena Que tengan jornada. un muy buen día. Nos Chao, estamos chao. Gracias. viendo. Adiós. Gracias.